Bienvenidos, mi nombre es Daniel Piñeiro y esta es la tercera y última exposición dedicada a los síndromes coronarios crónicos. Abordaremos hoy su tratamiento. Espero que esta clase, al igual que las anteriores, haya resultado de su interés y utilidad. Muchas gracias por su atención. No tengo conflicto de intereses para esta presentación. Trataremos en esta clase las modificaciones en el estilo de vida y control de los factores de riesgo, el tratamiento farmacológico, la revascularización coronaria, a quién indicar tratamiento médico y a quién indicar revascularización. En caso de decidir revascularización, si esta debe ser hecha por cirugía o mediante cateterismo. Y trataremos luego el seguimiento de los pacientes revascularizados y los pacientes con angina refractaria. Comencemos por las modificaciones en el estilo de vida y el control de los factores de riesgo. ¿Cuáles deben ser estas modificaciones del estilo de vida y control de factores de riesgo? Debe evitarse 100% el tabaquismo, la dieta, la actividad física. Es importante el consejo sobre la actividad sexual de los pacientes, el control estricto del peso, el control estricto de los lípidos, ya sea por medios dietéticos o farmacológicos, el control de la hipertensión arterial, el tratamiento de la diabetes y otros trastornos metabólicos, la consideración de los factores psicosociales, la rehabilitación cardíaca, las vacunaciones, particularmente la vacunación antigripal y antineumocócica, y la terapia de sustitución hormonal que debe evitarse, ya que si en algún tiempo se consideró como un tratamiento útil, hoy está claramente demostrado que, lejos de favorecer, perjudica la evolución de la enfermedad crónica estable. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico tiene como objetivo disminuir la angina y la isquemia. Se recomienda además instruir al paciente sobre los factores de riesgo y está indicado el seguimiento de la respuesta del paciente a tratamiento poco tiempo después de su instauración. Recuérdese que el tratamiento de la angina y de la isquemia es importante no solo para evitar la molestia al paciente, sino que la propia isquemia genera mecanismos inflamatorios que inestabilizan las placas que tiene ese paciente. En primer lugar, debe aliviarse la angina y la isquemia miocárdica. Recuérdese que la isquemia miocárdica per se genera mecanismos inflamatorios de inestabilidad de la placa miocárdica y perpetúa la enfermedad coronaria. De modo tal que lo primero que deben utilizar son los nitritos de acción corta, es decir, por vía sublingual. También están indicados los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales cálcicos, particularmente los no dihidropiridínicos, para disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y de este modo el doble producto que está indicando la necesidad de oxígeno del miocardio. Existe una segunda línea constituida por los nitritos de acción prolongada, la ibabradina, el nicorandil y la ranolacina. Un tratamiento de segunda línea también es la trimetazidina para algunos pacientes. En algunos pacientes en particular conviene iniciar directamente con estos fármacos de segunda línea. En los pacientes asintomáticos con áreas extensas de isquemia, es decir, más del 10% de la masa miocárdica,
debe considerarse el uso de los beta bloqueantes a pesar de estar asintomáticos. Y en los pacientes con angina vasospástica, el uso de bloqueante de canales de calcio y nitritos, y debe evitarse los beta bloqueantes. Para la prevención de eventos agudos, debe administrarse en todo paciente dosis bajas de ácido acetilsalicílico. El clopidogrel es una alternativa ante la intolerancia al ácido acetilsalicílico. Todo paciente con enfermedad crónica estable debe recibir estatinas en las dosis recomendadas y eventualmente puede utilizarse inhibidor de enzima convertidora o bloqueante del receptor en presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes. En esta diapositiva se resumen los efectos secundarios, las contraindicaciones, las interacciones y precauciones de los fármacos más utilizados como antiarritmios, es decir, los nitritos, los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. Simplemente para señalar algunos de ellos, debe tenerse cuidado en la interacción de los nitritos con los inhibidores de la fosfodiesterasa, es decir, con el sildenafil. Señalar que los beta bloqueantes, si bien deben utilizarse con precaución en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tienen contraindicación en estos pacientes y solamente están contraindicados en los pacientes con asma y reactividad bronquial, y que los bloqueantes de los canales de calcio, excepto los dihidropiridínicos, no deberían asociarse a los beta bloqueantes. Acá tenemos de la segunda línea las dihidropiridinas, la ibobradina, el nicorandil, la trimetazidina, la ranolazina y el allopurinol. Todos ellos tienen un perfil de seguridad bastante alto, con escasas contraindicaciones y escasas interacciones farmacológicas. De modo tal que los dos puntos claves en el tratamiento de un paciente con angina de pecho es aliviarle la angina y prevenirle los eventos. Le va a aliviar la angina los nitritos, los beta bloqueantes y los calci bloqueantes o los fármacos de segunda línea como ibradina, nitratos de acción prolongada, nicorandil, ranolazina o trimetazidina. La prevención de eventos agudos va a radicar en la administración de aspirina, estatinas y eventualmente inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes de los receptores. En aquellos pacientes en que a pesar del correcto tratamiento de la angina hay persistencia en la angina, puede considerarse la realización de angiografía coronaria para eventualmente indicar procedimientos percutáneos o cirugía coronaria. Téngase en cuenta la mortalidad anual con tratamiento médico de los pacientes con enfermedad crónica estable. Un paciente que tiene un solo vaso enfermo tiene 1,4% de mortalidad anual, dos vasos 2,4%, un vaso con más del 95% de la descendente anterior 3,4%, dos vasos con más del 95% 4,2%, tres vasos 4,2%, y la situación más grave es pacientes con tres vasos y una lesión más del 95% en descendente anterior que tiene 8,2%. ¿El mensaje cuál es? Es que la mortalidad anual con tratamiento médico es relativamente baja en los pacientes con 1 y 2 vasos e incluso con pacientes con 1 o 2 vasos aún con lesión de la descendente anterior.
La gravedad se incrementa de 3 vasos con compromiso de la descendente anterior asociado. En los pacientes con angina microvascular se recomienda tratamiento de prevención secundaria con aspirina y estatina, beta bloqueantes y antagonista del calcio. Tomemos ahora el tema de la revascularización coronaria. Es importante definir la gravedad de la angina para tratar a un paciente con revascularización coronaria. Un paciente con angina clase 3-4 de la clasificación canadiense o isquemia más del 10% merece evaluación por cateterismo. Un paciente con angina clase 2 o isquemia entre el 5 o el 10% puede evaluarse con tomografía computada o cateterismo. Y cuando la clase es 1 o la isquemia es menor del 5%, el tratamiento médico inicial es suficiente y puede y debe aplazarse la evaluación angiográfica. Acá tenemos las indicaciones para la revascularización en los pacientes con cardiopatía isquémica estable con tratamiento médico óptimo. Vemos entonces que se recomienda una estrategia de revascularización en los pacientes con enfermedad de tronco no protegida o enfermedad de 2 o 3 vasos o diabetes mellitus u otras comorbilidades importantes. Estas son recomendaciones clase 1, pero su nivel de recomendación es C, es decir, es un consenso médico más que ensayos clínicos que lo hayan demostrado. Se recomienda también tratamiento invasivo en la estenosis mayor del 50% del tronco en la coronaria izquierda, en enfermedad de la descendente anterior con obstrucción mayor del 50%, en pacientes con enfermedad de 2 o 3 vasos con afección de la función del ventrículo izquierdo, un único vaso permeable restante, un área extensa de isquemia. Fíjense que no se recomienda tratamiento invasivo en los pacientes sin síntomas limitantes con tratamiento médico óptimo, que tengan un vaso distinto al tronco de la coronaria izquierda o la descendente anterior, áreas de isquemia pequeñas, menor del 10%, o reserva de flujo fraccional mayor del 0.8. De modo que esquemáticamente acá tenemos si la revascularización es posible o no es posible. Un paciente con una isquemia significativa, más del 10% del miocardio, con tratamiento médico óptimo, debe ser evaluado para revascularización posible, ya sea por cateterismo o por cirugía. Desde el punto de vista angiográfico, es importante que el hemodinamista evalúe la complejidad de las lesiones coronarias. Y acá tenemos el score Syntax, que evalúa muchas variables, desde la posibilidad de oclusión total, número de segmentos, presencia de calcificación, dominancia, etc. Estos son 11 variables que permiten medir la complejidad de la situación desde el punto de vista anatómico. Esto es importante para definir cirugía o angioplastia. Si alguien tiene interés particular en el score Syntax, este se encuentra disponible en esta página de internet. Es recomendable el uso de la reserva de fracción de flujo, del ultrasonido intravascular o la tomografía de coherencia óptima
óptica para definir si el paciente tiene lesión significativa o no. De modo que se recomienda determinar la reserva de flujo fraccional para identificar lesiones coronarias hemodinámicamente significativas cuando no se dispone de evidencia de isquemia, y la revascularización de estenosis con reserva de flujo fraccional menor del 0.8 está recomendada para pacientes con síntomas de angina o prueba de estrés positiva. Por el contrario, no se recomienda la revascularización de estenosis intermedia determinadas por la angiografía y sin presencia de una disminución de la reserva fraccional de flujo. Acá tenemos el problema del tratamiento del tronco de la coronaria izquierda, y lo recomendable es solo tratar por cateterismo pacientes con un score de Syntax bajo, digamos de baja complejidad. Como se ve en la diapositiva, la discusión del HEART Team, es decir, la discusión en la cual esté presente el clínico, el hemodinamista y el cirujano, permitirá determinar el riesgo del paciente desde el punto de vista hemodinámico y el riesgo clínico del paciente, y definir en presencia de enfermedad de tronco cuál es la mejor alternativa para cada paciente individual. En esta otra situación, de acuerdo al número de arterias coronarias con esterosis relevantes, se elige el tratamiento por cateterismo o el tratamiento por cirugía, como siempre discutiendo el riesgo clínico que tenga el paciente en el grupo del HEART Team. Todo paciente a quien se le colocan stent debe ser sometido a tratamiento con doble antiagregación plaquetaria, con aspirina y clopidogrel, prasugrel o ticagrelor por un tiempo prolongado, que es de por lo menos un año. Terminado este año, debe persistir el tratamiento con aspirina en forma permanente. ¿Cuándo tratamiento médico y cuándo revascularización? Esta diapositiva es sumamente importante porque acá se observa cómo, de acuerdo a la carga isquémica que tenga el paciente, es la posibilidad de muerte cardíaca en el próximo año. Fíjese que un paciente que no tiene isquemia va a tener un 0.7% de muerte cardíaca con tratamiento médico contra un 6.3% con tratamiento por revascularización. Es decir, que claramente no debe ser revascularizado. Los pacientes con una carga isquémica entre el 1 y el 5%, la mortalidad con tratamiento médico es del 1% y de 1,8, prácticamente el doble, con revascularización. Tampoco debe ser revascularizado. Cuando la isquemia es entre el 5 y el 10%, tenemos 2,9 de mortalidad con tratamiento médico contra 3,7 con revascularización. Y recién cuando la isquemia supera el 10%, el tratamiento con revascularización es superior al tratamiento médico aislado. De modo tal que se puede poner un punto de corte del 10% de carga isquémica para decidir solo tratamiento médico o tratamiento médico más revascularización. Tomemos ahora cómo vamos a revascularizar el paciente, por cirugía o por cateterismo. Acá se ven scores de Syntax que definimos hace pocos minutos, en el cual se ve un score de Syntax de 0 al 22, 23 al 32 o más de 33. Un score de Syntax de 0 a 22 es un score, son pacientes de baja complejidad.
En estos pacientes, la aparición de efectos colaterales o de complicaciones es prácticamente semejante para la cirugía y la angioplastia. Por el contrario, cuando el Syntax pasa de 23, y más aún cuando es mayor de 33, los eventos con angioplastia son superiores a los eventos por cirugía. De modo tal que debe reservarse los tratamientos por cateterismo para aquellos pacientes con escones de Syntax bajos, 0 a 22, es decir, de baja complejidad. Los pacientes de alta complejidad es preferible que sean tratados por cirugía, excepto que su riesgo clínico haga inviable la cirugía y sea el tratamiento por cateterismo simplemente porque el riesgo clínico así lo indica. Acá tenemos la presencia de complicaciones de todas causas de muerte, de stroke y de revascularización repetida. Prestemos atención a la repetición de revascularización en el punto F, en el cual se observa que el tratamiento por cateterismo a 60 meses conlleva un 25% de nuevos procedimientos. Quiere decir que 1 de cada 4 pacientes debe recibir otro tratamiento, contra un 12% de los pacientes tratados por cirugía. Es decir, que no solamente el tratamiento por cateterismo en los pacientes con score de Syntax alto, es decir, complejos, conllevan más complicaciones, sino que también conllevan la repetición, la necesidad de repetir procedimientos en un plazo medio. Veamos ahora qué sucede en los pacientes diabéticos y no diabéticos. Claramente, en los pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, la cirugía de revascularización coronaria evaluado a 5 años indica menos complicaciones coronarias, menos causas de muerte en general, no hay diferencia en cuanto a accidente cerebrovascular, sí la existe en cuanto a infarto de miocardio y a repetición de la revascularización. De modo tal que, nuevamente, tanto en diabéticos como no diabéticos, la cirugía tiene menos complicaciones, menos mortalidad y menos necesidad de repetición de procedimientos. Acá tenemos la comparación de eventos cardíacos, muerte, infarto, accidente cerebrovascular, stroke o infarto, accidente cerebrovascular solo o repetición de la revascularización, en el cual se ve la superioridad de la cirugía. De modo tal que debe reservarse los procedimientos percutáneos para aquellos pacientes con enfermedad de un solo vaso, con alteración, fundamentalmente aquellos en que esté comprometida la descendente anterior en forma no proximal, con score de Syntax bajos, es decir, con baja complejidad desde el punto de vista anatómico, aquellos que tengan contraindicación para la cirugía, pacientes ancianos, etc. Debe preferirse la cirugía siempre que haya tronco en la coronaria izquierda con un score de Syntax superior a 33, enfermedad multivaso, sin duda en los pacientes diabéticos, pero también en los pacientes no diabéticos, restenosis recurrentes o enfermedad cardíaca estructural concomitante, como por ejemplo estenosis aórtica. ¿Cómo debe ser seguido el paciente revascularizado? Fundamentalmente con medidas generales, tratamiento antiagregante
y las pruebas de imágenes solamente estarán indicadas cuando haya cambios clínicos significativos que indiquen isquemia o la posibilidad de isquemia. Finalmente, unas pocas palabras sobre el tratamiento de la angina refractaria. En estos pacientes puede considerarse una serie de métodos muy específicos que simplemente mencionamos como ilustración, que es la contrapulsación externa potenciada, la estimulación eléctrica medular, la revascularización transmiocárdica y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Estos son pacientes realmente muy complejos que no responden al tratamiento médico y que no pueden ser revascularizados por cateterismo o por cirugía. Damos por finalizada esta exposición. Esperamos que haya sido de su interés y lo invitamos a las siguientes exposiciones. Muchas gracias.